días. En primer lugar, agradecer a los patrocinadores por permitirnos alimentar la mente, el espíritu y el cuerpo en esta jornada iberoamericana de paz, seguridad y defensa. Toca en esta oportunidad conducir la mesa número 5 con el título Espacios de actuación de las Fuerzas Armadas ante las nuevas amenazas. La modalidad de conducción va a ser muy dinámica, de tal manera de permitir el cambio de exponente muy rápido, hacer un pequeño resumen vinculante al final y permitir las preguntas del auditorio y la respuesta de los ponentes. En primer lugar, permítame presentar al primer expositor con el tema Misiones Internacionales u Operaciones de Paz de las Fuerzas Armadas del Perú. Tengo el gusto de presentarles al coronel de ejército Juan Chapoñán Vinces, del arma de artillería, calificado en inteligencia y con maestrías en educación superior y en desarrollo y defensa nacional. Tiene una amplia experiencia en la labor académica, instructor de la Escuela Militar de Chorrillos en los grados de teniente y capitán, como jefe del Departamento de Grados y Títulos, extensión académica en el grado de teniente coronel, subdirector académico en el grado de coronel, director del Colegio Militar Elías Aguirre de Chiclayo y agregado de defensa en la Embajada del Perú en el Estado de Israel. Actualmente, el coronel Chapoñán se desempeña como jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Dejo con ustedes al coronel Juan Chapoñán Vinces. Damas y caballeros, buenos días. Para mí es un honor poder compartir esta palestra con tan distinguidos disertantes, panelistas, y voy a tener el agrado de compartir con ustedes algunas ideas que hemos venido trabajando e impulsando el año 2014 en el Comando Conjunto. El tema que nos convoca el día de hoy se trata nada más y nada menos de lo que es las misiones internacionales que cumple las Fuerzas Armadas del Perú relacionadas a las misiones de paz. Para ello, y atendiendo al tiempo disponible, vamos a ceñirnos a este sumario. Disculparán ustedes lo escolástico de la exposición, pero para este tema creo que es lo más conveniente. Vamos a ver algunos antecedentes, referirnos a la situación actual respecto a operaciones de paz en el Comando Conjunto, qué acciones se han hecho en el Comando Conjunto del año 2014 y para terminar con algunas conclusiones. Como todos conocemos, terminada la Segunda Guerra Mundial, un conjunto de 51 países crean la Organización de las Naciones Unidas con estos 5 fines principales. Es en este contexto en que, con el afán de mantener la paz y la seguridad internacionales, objetivo de repente un tanto utópico, entendemos a estas alturas, es que la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, decide conducir operaciones de paz en los lugares donde esta situación lo amerita. Vamos a ver en esta línea de tiempo cuál ha sido el acontecer de las operaciones de paz en las Fuerzas Armadas del Perú. Creada la ONU es recién en el año 58 en que el Perú participa como observadores militares y contingentes de tropas para la misión de paz de observación en Líbano. A partir de ese año inicia nuestra participación en operaciones de paz. Del año 73 al 75 ya el Perú aporta directamente tropas, un contingente militar con nuestro famoso Batallón Perú al término de la guerra árabe-israelí en el año 73, la guerra Yom Kippur, y nuestro batallón integrado en ese tiempo por cadetes, oficiales, técnicos oficiales y tropa también permanece en el lejano Medio Oriente por algo más de 2 años.
De ahí nos remontamos al año 2003, en que ya en el gobierno del presidente Toledo, el gobierno peruano decide colaborar, aportar con tropas a la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Por ello, se firma un memorando de entendimiento entre el Perú y la ONU, y es el año siguiente, el año 2004, en que entra en operación esta compañía de infantería. Pasamos al año 2008, en que producto de un segundo Consejo de Seguridad y Defensa entre los gobiernos de Perú y Argentina, el segundo COPERSE, se proponen los viceministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, tanto de Perú como Argentina, conformar una fuerza de paz binacional que pueda colaborar con una compañía de ingeniería en las acciones que se realizaban ya en ese tiempo en Haití. Importante resaltar que en el año 2012, el 10 de diciembre, en ese bloque de normas legales que emite nuestro gobierno, se establece también una norma legal determinante para el comando conjunto. Es recién a partir de diciembre en que el comando conjunto tiene un decreto legislativo, el 1136, que determina sus funciones específicas. Y dentro de esas funciones específicas, vamos a ver posteriormente, está la de planear, conducir operaciones de paz. Es el año 2013, el año pasado, en que oficialmente, mediante una resolución ministerial, se crea o se oficializa la creación de la Compañía de Ingeniería Binacional Libertador de San Martín. Sin embargo, desde el año 58 hasta nuestros días, las Fuerzas Armadas del Perú han venido aportando con observadores militares, oficiales, observadores militares y oficiales miembros del Estado Mayor a una serie de misiones de paz que ha establecido la ONU. Esa es la base legal de la que yo les hablaba anteriormente, que es el decreto legislativo 1136, en la cual, como les repito, establece como una función sustantiva del comando conjunto el planificar, coordinar y conducir la participación de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones de paz. Ratificada también en las funciones del jefe del comando conjunto. No menos importante es resaltar, damas y caballeros, de que las Fuerzas Armadas del Perú, por su aporte y su participación en operaciones de paz, pone a disposición de la ONU una serie de equipamiento, vehículos administrativos, vehículos de combate, de apoyo de combate, armamento, munición, etcétera, por las cuales recibe lo que se denominan reembolsos. Y por nuestra participación en Haití, desde el año 2004 hasta la fecha, estos reembolsos normalmente llegan con un atraso de 6 a 8 meses. Las Fuerzas Armadas del Perú han recibido algo de 18,5 millones de dólares. Suma nada despreciable que entra a una cuenta del comando conjunto y se distribuye entre las 3 Fuerzas Armadas de acuerdo a la cantidad del equipamiento que ha desplegado cada una de ellas. El detalle lo tenemos aquí, por favor. Bueno, pasó. En cuanto a nuestra situación actual, nosotros, el año 2014, el jefe del comando conjunto ha decidido apoyar la recomendación de potenciar la participación de nuestras operaciones de paz en el marco de las Naciones Unidas. Nosotros lo que queremos es un tanto mejorar este cuadro. Ustedes pueden visualizar aquí que nos comparamos no de repente con países europeos, con países asiáticos o de otros contextos, pero sí nos comparamos con países sudamericanos. Este es un cuadro que visualiza la preparación de efectivos de operaciones de paz en Sudamérica. Tenemos Uruguay en primer término. Uruguay es una fuerza armada que, como ustedes conocen, aprovecha mucho y vive para apoyar las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Le sigue Brasil,
Argentina, Chile y en un quinto lugar el Perú. Nosotros lo que queremos es remontar estas cantidades, no solo en cantidad, sino en calidad de participantes, de combatientes, de equipo y de material. ¿Y por qué queremos nosotros potenciar las operaciones de paz en el Comando Conjunto? Primeramente porque nosotros estamos convencidos de que el Perú es un país ahora con un firme crecimiento. Nuestro país está mejorando, nuestras ciudades están mejorando y dentro de eso nuestras Fuerzas Armadas también están comprometidas en ese mejoramiento. ¿Por qué no aprovechar y dar esa amplitud, esa presencia internacional que tiene el Perú también a nuestras Fuerzas Armadas? Segundo, porque nosotros somos una de las Fuerzas Armadas sudamericanas que nos jactamos de ello, mayor experiencia de combate. Los oficiales, que ahora estamos en un grado, digamos, un tanto superior, hemos tenido la oportunidad de estar 1, 2, hasta 3 veces en operaciones en el ámbito interno y externo. Nuestros técnicos oficiales de igual manera. Y nuestra tropa se sigue también destinando a operaciones contraterroristas. Y eso es bien apreciado también por los Force Commanders. Tenemos nosotros también la información de que los Force Commanders, por ejemplo en Haití, las operaciones más riesgosas se le entregan a la Compañía de Infantería Perú. Como ya hemos visto, también hay una recuperación de los recursos que el Perú invierte, que las Fuerzas Armadas invierten, se recuperan y hasta en algunos casos se logra el superávit. Y no menos importante es que todos los oficiales, técnicos, oficiales del personal de tropa que es destinado a una operación de paz recibe un incremento en sus remuneraciones al momento de algo más de $1,028. Hemos recibido ya la comunicación oficial de las Naciones Unidas que a partir de junio de este año va a haber un incremento de aproximadamente $1,380 por cada combatiente. En este cuadro ustedes pueden visualizar cuál es la cantidad de efectivos militares y oficiales que tenemos como observadores militares y miembros de staff y los países en los cuales nosotros los tenemos desplegados. Tenemos al momento 33 oficiales, de los cuales pensamos llegar a primer semestre del año 2015 en no menos de 50. Estos son los efectivos que tenemos nosotros actualmente en Haití. En Haití tenemos 2 contingentes simultáneamente en razón de, como todos ustedes conocen, el año 2010 hubo un pedido adicional, una adenda al memorándum firmado inicialmente, en la cual Haití solicitó, o la misión de Haití solicitó el incremento de 150 hombres. Estos 150 hombres se relevan de mayo a noviembre y los otros, el grueso del contingente, que es de 216, se releva de julio a enero. Adicionalmente de eso también debemos resaltar que el Perú tiene una importante cuota de género en operaciones de paz, tanto en Haití como en los oficiales que van a observadores militares y miembros de Estado. También tenemos damas oficiales cumpliendo este importante rol. Debemos resaltar también el antonio actual de la Compañía de Ingeniería Perú, esa compañía que les hablaba en la línea de tiempo, que fue concebida en el año 2008 y que se ha venido trabajando por 6 años consecutivos con nuestros hermanos de la República de Argentina, pero que a raíz de un entendimiento de esta última ronda de conversaciones que hemos tenido el año 2014 en Argentina, se decidió poner a consideración de nuestros respectivos ministerios la continuación o no de este proyecto. La razón principal es que esa compañía de ingeniería fue concebida para actuar en la MINUSTA, en Haití. Y Haití, como todos conocemos,
ya la ONU está dando un plazo de 1 año o año y medio para su desactivación. Por lo tanto, su empleo en esa misión no es más viable. Por lo tanto, el Perú ha decidido poner a consideración estas maquinarias, que son maquinarias nuevas, de última generación, que hemos tenido en espera por más de 4 o 5 años en algunos casos, a la ONU para que sea presentada a la MINUSCA, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, en la República Centroafricana, donde también en este momento hay una situación bastante preocupante. Esa presentación fue ratificada en septiembre del presente año, y hace una semana, la semana pasada, hemos tenido una primera visita de verificación y asesoramiento por personal de las Naciones Unidas. Inclusive ha venido un miembro del staff de la MINUSCA. Ellos ya han podido ver in situ la cantidad de material y de personal que tenemos, así como la calidad de los mismos. Definitivamente que tenemos algunas recomendaciones, algunas sugerencias, algunos aspectos que mejorar, que cambiar, y estamos a la espera de esa comunicación. Asimismo, se están integrando para este fin los esfuerzos de las 3 instituciones armadas para poder completar los faltantes y mejorar lo que esté mal. Importante resaltar también que, como ustedes han visto en el decreto ley 1136 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, las misiones de paz, les repito, caballeros, damas, es una misión sustantiva del Comando Conjunto. Por lo tanto, esta unidad de operaciones de paz, que dependía de la Oficina de Asuntos Internacionales, no va más. Y este año el Comando Conjunto se ha creado este Comando Especial de Operaciones de Paz. Así como existe el Comando Especial BRAE, que todos lo conocemos, también paralelamente y en el mismo contexto se está creando este Comando Especial de Operaciones de Paz, que va a ser comandado por un general de brigada. Vamos a ver ahora su organización. Un general de brigada tiene un estado mayor y tiene 4 unidades, 3 que están funcionando en este momento y una prevista. Esas 4 unidades es la unidad de contingentes. En estos contingentes está la Compañía de Infantería Perú y una compañía Inca que estamos también presentando a las Naciones Unidas para la MINUSCA, para la República Centroafricana. Tenemos la unidad de observadores militares y miembros de staff, que se dedica únicamente y exclusivamente a la gestión, organización, viáticos, pasajes de este personal. La unidad de ingeniería militar para operaciones de paz, donde está la compañía de ingeniería, y prevista una unidad de helicópteros de ala rotatoria, helitransportada para operaciones de paz. Para nadie tampoco es un secreto de que el Perú está adquiriendo una cantidad considerable de helicópteros, y de ahí se está presentando la recomendación, está en estudio aún, para que 3 o 4 aeronaves de las que ya disponemos, no de las nuevas, puedan ser destinadas a este fin. Asimismo, en esta organización calzaría perfectamente ya integrar al Centro de Entrenamiento para Operaciones de Paz que dispone la Fuerza Armada del Perú y que en estos momentos, por razones circunstanciales, se encuentra en el Ministerio de Defensa. Para concluir, damas y caballeros, podemos expresar que nosotros estamos convencidos que la participación de las Fuerzas Armadas del Perú en operaciones de paz es una gran ventana, una gran puerta que tienen las Fuerzas Armadas para presentarse al exterior, para darse a conocer al mundo, y que nos permite, aparte de esa presencia internacional, también poder aprovechar, como ya dijimos, el entrenamiento y la capacidad de nuestras tropas, poder nosotros recuperar los recursos empleados. A Dios gracias, tenemos para llegar a este fin el respaldo político del Ministerio de Defensa, y estamos todos trabajando en ese sentido. Y así como el compromiso de las instituciones armadas, de los 3 comandantes generales, de apoyar este cometido. Les agradezco mucho
su atención y estamos a esperar sus comentarios en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al Coronel Ejército del Perú, Juan Chapoñán Vinces, y a continuación tengo el honor de presentar a nuestro siguiente expositor con el tema Desastres naturales y el rol de las Fuerzas Armadas. Como decía, es un honor para nosotros tenerlo en este foro al general de brigada Pedro Vivas, actualmente subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Es máster universitario en los retos de la paz, la seguridad y la defensa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También es diplomado en altos estudios internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales y a la vez es diplomado en Defensa Nacional por el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional, todos ellos en España. Ha participado en 3 operaciones de mantenimiento de la paz y, como ya decía, es subdirector del Instituto General Gutiérrez Mellado. Recibamos con un fuerte aplauso al general Pedro Vivas. Buenos días, sean mis primeras palabras para agradecer a la Serena, a su general Longa, a todos sus cuadros de mando, personal militar y civil, por todo el apoyo y su implicación en estas jornadas. Permítanme también que agradezca la intervención de estos que están detrás de la cortina, que son los que hacen posible estas transparencias y a los que pediré el apoyo para realizar algunos cambios que están vinculados a hipervínculos que de aquí no podré realizar. Quiero indicar que aunque soy diplomado de Estado Mayor y miembro de las Fuerzas Armadas, la presentación que hago y las consideraciones son a título personal desde un punto de vista académico, no son posturas oficiales. Intentaré también, igual que ha hecho mi antecesor, dar cierta agilidad a la presentación y hacerla agradable. No sé si lo lograré. Bueno, dentro de este concepto de seguridad que se ha ido exponiendo, que tiende a abarcar cada vez aspectos más amplios para adquirir un carácter multidimensional, es frecuente que la estrategia de seguridad nacional de los países aparezca entre los riesgos y amenazas, los desastres y la catástrofe. Sirva de referencia a nuestra estrategia de seguridad nacional en España, que ha hecho referencia Luis Camaño, secretario general del Instituto, o la británica. El incluir un riesgo en la estrategia de seguridad nacional de un país, que al fin y al cabo son documentos programáticos que implican cómo el Estado piensa hacer frente a los riesgos que está sometida la nación, implica que se tiene que ser objeto de una política de Estado dirigida por el gobierno en que intervengan todas las administraciones y la sociedad en su conjunto, y el empleo de los medios más adecuados. Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos conscientes que cuando en un país se dan, desgraciadamente, catástrofes, ya sean naturales o producidas por el ser humano, o una combinación de ambos, y adquiere una gran cantidad, la implicación de las Fuerzas Armadas es normal. Si, por ejemplo, los 19.000 soldados desplegados en Alemania en el 2002 en Dresde con ocasión de las inundaciones, tenemos otro ejemplo, en 2005, con el huracán Katrina, que desplegaron 72.000 efectivos entre Guardia Nacional y Ejército Regular, o más próximo aquí, digamos en América Latina, tenemos el desastre del terremoto, movimiento sísmico de Chile, donde en los primeros estadios ya en la Fuerza Armada chilena desplegaron 5.500 hombres. La discusión que ha venido en los campos estos de la separación entre la seguridad externa e interna viene condicionada por los siguientes puntos. ¿Cuál es la razón de este incremento del protagonismo de las Fuerzas Armadas que somos conscientes que se está produciendo? ¿Debe ser una misión o cometido específico, prioritario? ¿Se requiere y es conveniente contar unidades específicas? ¿Debe ser elemento de primera intervención en catástrofe o no? Y si existe realmente una tendencia a una militarización en la gestión de emergencias. Vamos a, de una manera rápida, intentar analizar, porque como bien dice el logo del Centro de Análisis de Estudios Estratégicos de Perú,
las ideas se exponen, no se imponen. O sea, simplemente aquí lo me limito a exponer ideas. Luego cada uno saque sus conclusiones, porque hay que tener en cuenta que la respuesta a cualquier emergencia depende de una serie de características en la nación. Cada nación es única y tiene su manera de actuar, que es fruto de lo que está tan en boga, que es la cultura estratégica, entendiendo por tal los factores internos, externos, culturales, políticos, económicos, militares, que influyen en la manera de actuar de un país, tanto el interior como el exterior. Por eso no hay reglas fijas, cada país tiene que encontrar su manera de afrontar los riesgos de la manera más adecuada, y el único condicionante debe ser realista y contar con el apoyo de la ciudadanía. Bueno, ¿por qué existe un protagonismo? Pues es debido al incremento del efecto negativo de la catástrofe, que es consecuencia del incremento de la población, la tendencia que existe en los países, estamos en uno de ellos, a concentración de la población en los núcleos urbanos, actuaciones en el campo económico, industrial, donde no se tiene en cuenta dos aspectos: es el impacto que tiene como generador o multiplicador de riesgo de desastre, o el impacto que tendría un desastre natural. Y luego tenemos el cambio climático. Sí, por favor, si pasáis, veis aquí la Oficina de Naciones Unidas de trata la reducción del impacto de los desastres naturales del año 2000 al 2012. Vemos el impacto en vidas humanas, muertes, a personas afectadas y en daños materiales. Como vemos, es un impacto importante. Sirve de referencia nada más a título del caso español. El Consorcio de Compensación de Seguros de España estima en 400 millones de euros anuales el coste de las emergencias y desastres naturales. Por favor. El otro tema que es normal cuando se superan las capacidades civiles. Sería poco asumible por una sociedad que ante la superación de las capacidades civiles las Fuerzas Armadas no respondieran, no estuvieran disponibles. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que las Fuerzas Armadas son parte de la sociedad y es a la que sirve. Ya no existe esa separación que todavía entre la sociedad civil y militar. Existe una sola sociedad, cada uno realiza sus cometidos y cada uno sirve a la nación desde el puesto que ocupa. Por otro, enlazado con el anterior, por favor. Si está en capacidad disponible la Fuerza Armada y no estamos siendo utilizada, razón más para emplearla, si existe una demanda. Y por último, las características de las Fuerzas Armadas. ¿Qué son estas? No voy a leer en detalle, pero lo que no cabe duda es que la estructura de las Fuerzas Armadas debe ser perfectamente, son estructuras con alto nivel de coordinación, están habituadas a actuar y a planear en situaciones de incertidumbre y grandes riesgos, que es lo que se da en los desastres naturales. Tienen una gran capacidad de disponibilidad de reacción, tienen una gran flexibilidad, tienen gran autonomía logística, no van, tienen que desplegar en operación y tienen que ser autosuficientes hasta cierto nivel. Y luego tienen unos medios de ingenieros, comunicaciones, de reconocimiento y logístico que son muy útiles en este tipo de riesgo. Y por último, su despliegue territorial. Parafraseando al investigador Flores, podemos resumir la capacidad de colocar en un tiempo reducido importantes recursos en la zona afectada. Bueno, ¿cuáles son los criterios? Hemos dicho que se tiende a un empleo mayor de las Fuerzas Armadas en desastre, pero hay que ver qué criterios. No puede ser, tiene que haber una norma de actuación. Los criterios normalmente aceptados son estos: últimos recursos por medios insuficientes o inadecuados, falta de capacidades o medios no disponibles en el Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Qué quiero decir? Hay medios que por su coste y poco nivel de empleo no es rentable que los adquiera el Sistema Nacional de Protección Civil, y en cambio sí lo tienen las Fuerzas Armadas. En caso que se necesite, ahí deben estar las Fuerzas Armadas proporcionando ese apoyo. Y luego, necesidad urgente, en el caso de necesidad urgente y que el Sistema Nacional de Protección Civil no sea capaz de ponerlo en un tiempo oportuno por su grado de disponibilidad, cosa que a lo mejor sí tienen las Fuerzas Armadas, bien por su despliegue territorial, que puede tener unidades en las proximidades, o bien por su mayor, agilidad a mover recursos a determinadas zonas del territorio nacional. En cualquier caso, no hay que olvidar que siempre la actuación
debe de responder a petición de la autoridad civil. Son las autoridades civiles las competentes en esta materia. No en vano, la seguridad pública es competencia de la administración civil. O sea, siempre a petición, no se actúa por iniciativa. Luego, muy brevemente, por alguna referencia que, aprovechando que están aquí personal también del Cuerpo de Bomberos de Perú, ya sabéis que en las misiones en el exterior estas actividades reciben el nombre normalmente de misiones humanitarias. Los criterios de empleo son mucho más restrictivos, tienen que ser imprescindibles, su necesidad de las Fuerzas Armadas, no tiene que asegurarse que en ningún momento el control y la coordinación dejen de estar en manos civiles. No podemos tener la ayuda humanitaria, no la podemos hacer directamente, tienen que hacerlo las organizaciones civiles en el teatro. Criterios que luego se flexibilizan cuando se dispone de unidades de emergencia militares o los famosos equipos de búsqueda y rescate urbano certificados por Naciones Unidas, donde estas restricciones se suavizan drásticamente. Bueno, debe ser, voy un poco más rápido porque veo, debe ser, el otro tema es si realmente es una misión o debe ser una misión de la Fuerza Armada. Creo que en el auditorio estamos casi todos de acuerdo que la misión principal de las Fuerzas Armadas es la administración y la defensa frente a amenazas externas. En misión incluye la soberanía, la independencia, la integridad territorial. Se expande para la intervención en operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, normalmente encuadrado en organizaciones internacionales y en el marco de Naciones Unidas. Se expande también para lo que es la defensa colectiva, la clase de solidaridad que existe en las alianzas. Y tiene siempre, casi todas las naciones incluyen otra misión, que es el apoyo a las autoridades civiles en el marco constitucional y legal existente. Bueno, pues está existiendo una tendencia a que los países hagan hincapié en su legislación de defensa de este cometido misión. No entro en la discusión de los militares, que es un cometido, una misión, porque sería una cosa ardua que lleva normalmente y además muy filosófica. En el caso español, la Ley Orgánica de Defensa Nacional asigna, no únicamente junto con las demás administraciones del Estado, preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los casos de catástrofe y calamidad pública. También en Canadá, por ejemplo, su estrategia de defensa, dentro de la misión de proporcionar defensa nacional y excelencia dentro de ella, aparece la misión. Y en el caso del Reino Unido hay un documento muy interesante que es la transformación del ejército británico cara al 2020, junto con la disuasión y defensa y su presencia exterior, incluye contribuir a la resiliencia con acciones de orden civil. Luego vemos que existe una cierta tendencia a... Voy a entrar al tema de si es conveniente o no tener unidades específicas de esto. En no tenerlo, las carencias que proporcionan son las que ustedes pueden leer ahí, con lo cual no insisto. En cambio, su disponibilidad que permite pues, contar con personalmente cualificado. La ampliación, hay una serie de métodos en emergencia que, como conocen, el personal que está aquí de personal de protección civil peruano, que es fundamental, como es la preparación, que es el conocimiento claro de los roles que competen a cada uno, el conocimiento claro de los planes que existen, la continuidad, es decir, que sea desarrollada por organizaciones que realizan esa actividad día a día, y la integración, es decir, trabajar en coordinación con las demás organizaciones implicadas en la protección civil. No cabe duda que al contar con una unidad consigues a la aplicación de estos principios clave de respuesta. También es verdad que el empleo deja de ser excepcional, se convierte en un empleo frecuente, se convierte en un medio complementario del Sistema Nacional de Protección Civil. No en vano, el crear una unidad de este tipo implica una inversión grande. A título de ejemplo, ¿puede pasar el vehículo? Pueden ver aquí la UME, el número de intervenciones que ha tenido, aunque se creó en el 2005, la operatividad real la adquirió en el 2007, ven que es un número importante de intervención excepcional. Pasemos que es subsidiaria y complementaria, y naturalmente siempre a petición de la autoridad civil, nunca propia autonomía. ¿Puede dar algo? Y por último, inconveniente que tiene, pues esa unidad queda muy restringida a su posibilidad de empleo en las misiones tradicionales
de las Fuerzas Armadas, porque el Servicio de Protección Civil requiere continuidad y permanencia, que por otro lado, en un conflicto probablemente su necesidad se incrementaría en las labores propias de protección civil. Bueno, factores que influyen en la decisión de la constitución de este tipo de unidades. Pues el grado de centralización de la competencia de protección civil. En España las competencias están aquí, el sistema administrativo español hay 3 niveles: local, comunidad autónoma y Estado, con una acusada de centralización de competencias en nivel de comunidad autónoma. Entre ellas está la protección civil, salvo aquellas emergencias que se consideren de interés nacional. La frecuencia y entidad de los desastres que se dan, si un país está sometido con frecuencia a desastres naturales, será más proclive a generar este tipo de unidades. La dimensión de las Fuerzas Armadas y el nivel de ambición y proyección exterior. No entraremos en detalle, pero es el caso de Reino Unido, que no tiene unidades creadas con este cometido, pero sí está asignada la unidad que actuaría si estuviera disponible, pero el caso de un país que ha reducido drásticamente sus Fuerzas Armadas, que aspira a tener una proyección exterior grande, se considera y es una potencia con presencia global, y eso requiere tener un número de efectivos listos para ser desplegados, en unión naturalmente con disponer de bases en el exterior y medios de transporte, pero estas características, como comprenderán, no se dan en un número elevado de países. Y luego, pues, grado en operaciones reales. Si tenemos la Fuerza Armada muy empleada en operaciones reales, pues seremos más restrictivos a la hora de traer efectivo para este cometido. Y luego la percepción sobre el empleo de estos cometidos, fruto del rol que han tenido las Fuerzas Armadas en la historia reciente, o el involucramiento que han tenido en políticas administrativas que en principio corresponden al sector civil. Bueno, que se convierte en elemento de primera intervención en catástrofe, pues si tienes, normalmente las usas. Y voy a terminar con que el discutido tema si se está teniendo lugar una militarización de la gestión de emergencia, que entendiendo por militarización esos 2 puntos que aparecen ahí. La realidad es que en catástrofes grandes el actuar del Estado será determinante y las Fuerzas Armadas proporcionan capacidades que es difícil que lo encuentres en otro sector: la capacidad de apoyo logístico de entidad, transportes aéreos de entidad, la capacidad que tiene de la observación de la hora afectada por los medios de inteligencia de observación que están. En cuanto al empleo de los métodos de planificación y gestión, hay que tener en cuenta que los métodos de planeamiento militares están hechos para trabajar en un entorno de incertidumbre, en el cual se mueven importantes recursos humanos y personal en un entorno cambiante. Esto es la razón porque si uno conoce la FEMA, la Agencia de Gestión de Emergencias de los Estados Unidos, que tiene el Incident Command System, que es un sistema de gestión de emergencia muy generalizado en el mundo, en su articulación orgánica, ve las áreas funcionales y tiene mando, operaciones, planes, logística, finanzas, inteligencia, pero no hay, simplemente es ante una actuación de gestión que es en algún tipo parecido a la militar, utiliza a lo mejor una estructura similar pero con otros criterios que ahora comentaremos ese tiempo. Bueno, esta es la unidad que se ha creado española, no entraré en detalle, son 4.000 efectivos, la mayoría de ellos, el 90% son del Ejército de Tierra, implica aproximadamente, para que se den idea cuenta del esfuerzo, un 3% de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Y con respecto al Ejército de Tierra, que es quizá un elemento mayor de referencia, si tenemos en cuenta la fuerza, nosotros articulamos el Ejército en fuerza, mando personal, que es la formación, proporcionar personal y la logística, la fuerza, que es la que está en condiciones de participar en operaciones, viene a ser aproximadamente un 7%, lo que está distribuida por todo el territorio nacional. Y hay una importante matiz, es en las emergencias que no se han declarado de interés nacional, la dirección siempre corresponde a la comunidad autónoma. La comunidad autónoma, si decide que necesita la intervención de esta unidad como refuerzo, la pide al Ministerio del Interior, que es el que tiene el rol y dirige en realidad la intervención. El Ministerio del Interior se lo pasa al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa
da la orden de la intervención. Una vez que está actuando, pasa a depender de la comunidad autónoma, del responsable. En la que se ha declarado de interés nacional, la dirección operativa de la emergencia en la zona corresponde al general jefe de esta unidad, pero siempre bajo las directrices del ministro del Interior, que le da las guías y los límites de intervención. En ningún caso son competencia de esta unidad el mantenimiento del orden público ni el combate de la delincuencia que pueda estar asociada al hecho de la catástrofe. Estas son las actividades que realiza la Unidad Militar de Emergencia B, que cubren un amplio abanico. Un criterio que ha habido es proporcionar, ustedes comprenderán que un sistema de distribución de competencias en la autonomía, no todas las autonomías tienen la misma capacidad. Y la unidad de emergencia hay que equilibrar la capacidad de la comunidad que no tenga suficientes capacidades acudirá más a solicitar el empleo que aquella que tenga muchas capacidades. Eso ha sido un criterio. Y luego otro criterio ha sido cubrir aquellas, digamos, emergencias que requieren un alto nivel de especialización. Por ejemplo, el personal de esta unidad es capaz de intervenciones en río a mayor profundidad y mayor tiempo. En riesgo tecnológico tiene una gran alta capacitación y, por ejemplo, en la crisis del ébola que hemos padecido, que afortunadamente no ha colaborado su unidad junto con otras unidades del ejército, porque en caso de necesidad esta unidad encuadra recursos adicionales de las Fuerzas Armadas. Esta unidad ha contribuido a la formación del personal sanitario en lo que es ponerse y quitarse los trajes de protección. Toda su experiencia personal está muy instruido. Muchas gracias a la audiencia por haber prestado atención. Igualmente expresamos nuestro profundo agradecimiento al general Pedro Vivas. A continuación, el tercer tema de esta mesa de trabajo, tendremos el desarrollo nacional y una vinculación con una propuesta de revolución militar integral. Para tal efecto, tengo el honor de presentar al señor Mario Ramos Lucero, que es máster en seguridad y desarrollo. Es actualmente director del Centro Andino de Estudios Estratégicos. Ha ejercido trabajo como asesor consultor en varias instituciones durante el actual gobierno del presidente Rafael Correa. Por ejemplo, en Yachay, empresa pública, Ciudad del Conocimiento, en el Consejo de Educación Superior, en la Secretaría Nacional de Gestión Política, la Secretaría Nacional de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Secretaría Nacional de Inteligencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Inclusión Económica y Social. Además, es investigador asociado al Departamento de Estudios Internacionales, Flaxo, del Ecuador. Dejo con ustedes al señor Mario Ramos Lucero. Bien, yo voy a dividir mi exposición en dos bloques, en dos partes. Voy a hacer una reflexión sobre las nuevas amenazas, pero haciendo uso intensivo de dos conceptos y dos materias, la geopolítica y la geoestrategia. Me llama la atención de que hasta ahora no hemos mencionado la palabra geoestrategia y usado ese concepto para entender un poco el escenario, el tablero geopolítico y geoestratégico que hay en este momento en el mundo y con esto contribuir a entender esta idea de las nuevas amenazas. Definido el tablero geoestratégico, se tiene que pensar en cómo se van a emplear las Fuerzas Armadas. Y ahí lo hace una hipótesis. Esto de revolución militar integral no hace alusión al gobierno de la revolución ciudadana, que siempre la palabra revolución genera ciertas emociones, sino hace alusión a un concepto académico que existe, que se maneja en este campo, ¿no? Más conocido como revolución en asuntos militares. ¿Sí? Bien, para pasar a explicar este asunto, yo voy a hacer uso didáctico de esta lámina, no tan poética, pero que nos puede ayudar a desarrollar la idea. Como podemos ver ahí, hay dos banderas, una bastante antigua, ¿no? Y otra bastante actual, la bandera del Estado Islámico y la bandera pirata, ¿no? Yo creo que todos hemos visto la película Piratas del Caribe, ¿no?
Claro que esa es una versión de Hollywood, pero la historia tiene que ver, es más compleja con el tema de los piratas. Y justamente a partir de estas dos banderas yo quiero ir desarrollando el tema de las nuevas amenazas. Bueno, hay ciertos parecidos, ¿no? Cuando un barco pirata izaba su bandera, las personas que iban a ser atacadas, ¿no?, sabían que tenían pocas posibilidades de sobrevivir. De eso hacía ilusión la calavera. Tenían pocas posibilidades de sobrevivir, ¿no? Y claro, esa era una especie de guerra psicológica, ¿no? Algo parecido a lo que sucede ahora con la bandera y con las imágenes que todos hemos visto mediáticas en la televisión, las decapitaciones que hace el ejército islámico, ¿sí? Entonces, ahí hay dos cuestiones psicológicas. Pero lo más importante es qué hay de trasfondo geoestratégico en esto, ¿sí? Como sabemos, y podemos hacer una revisión rápida de la historia, ¿no?, el imperio español era el imperio más importante, más potente en su época. Y las coronas francesa e inglesa se preguntaban, bueno, ¿cómo les molesto? ¿Cómo les complico la vida? ¿No? Entonces, estaban claros, o sea, es más importante a veces preguntarse no cuáles son los intereses geopolíticos, sino cómo yo aplico mis intereses geopolíticos, cómo yo gestiono mis intereses geopolíticos, qué herramientas y qué acciones hago para aplicar mis intereses geopolíticos. De ahí hablamos de geoestrategia. Entonces aparecen como instrumento geoestratégico los piratas, ¿sí? Y claro, o sea, mucha de la riqueza que se exportaba hacia Europa, ¿no?, terminaba en las coronas inglesa y francesa por a través de los piratas. Ese es un ejemplo histórico, ¿sí? Yo me pregunto ahora, ¿qué hay de geoestrategia atrás del Estado Islámico? ¿No? ¿Qué intereses geoestratégicos hay? ¿Qué alimenta esa cuestión? Poco a poco vamos a ir un poco desarrollando esta idea. En ese sentido, yo creo que lo importante no es preguntarse qué tan tradicionales o no tradicionales son las amenazas. Yo creo que hay que preguntarse qué hay de geopolítica y qué hay de geoestrategia en las amenazas. Hay, por ejemplo, terrorismo siempre ha habido. Tráfico de drogas, sea el alcohol o sea las actuales psicotrópicas, siempre ha habido. Crimen organizado, en general, siempre ha habido. Entonces, ¿cuándo una amenaza adquiere un nivel geopolítico y geoestratégico? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Por qué para el Estado colombiano, ¿no es cierto?, durante el gobierno del presidente Uribe, las FARC, las ELN, se convierten en amenaza terrorista cuando antes eran guerrilleros? ¿Por qué ese cambio semántico? ¿Sí? ¿Por qué llega el presidente Santos y de repente dejan de ser terroristas por el tema del proceso de paz de Cristal y vuelven a la categoría de guerrilleros? Entonces, hay ahí un juego geopolítico y geoestratégico, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos analizar en el tema de las amenazas. Más que el uso del concepto de esta multidimensión que en Ecuador no se usa, ¿no? No sé, el gobierno no usa este concepto, ¿no? Más su actual política de seguridad está muy influida por estos conceptos que creemos son más útiles para dictar la política pública, que es la geopolítica y la geoestrategia, ¿sí? Entonces, esa es yo creo que hay que superar o sea, hay que tratar de explicar, ¿no es cierto?, esto de las nuevas amenazas de otra manera. Otro ejemplo, la guerra contra las drogas. ¿Qué pasaría si es que Brasil, ¿no?, también declarara la guerra contra las drogas? O sea, aquí no es un problema de fatalidad geográfica, es un problema de asumir ciertas visiones geopolíticas. La diferencia es tal vez sea sutil, pero no es lo mismo geografía que geopolítica, ¿sí? No es una fatalidad para mí que México sea bueno, es complicado tener por vecino a los Estados Unidos, obviamente, ¿sí? No deja de
ser un factor a considerar. Pero la declaración de la guerra contra las drogas tiene atrás toda una carga política, geoestratégica y geopolítica. Hay una carga ahí, ¿sí? Entonces, eso se traduce en políticas públicas, en estrategias. Y eso hay que tratar de analizar. Y eso tiene sus consecuencias. ¿Sí? Yo, por ejemplo, haciendo una comparación con el caso ecuatoriano, nosotros, los gobiernos anteriores al gobierno del presidente Correa, decidieron colocar la base de Manta. ¿Sí? Claro, o sea, eso tuvo sus consecuencias prácticas en términos geopolíticos. Tuvimos, ustedes recordarán, un bombardeo, ¿cierto?, en Angostura, donde, de acuerdo a las investigaciones, hubo una participación de los Estados Unidos en eso. Se derribaron barcos pesqueros a pretexto de combatir el narcotráfico. Entonces, hay ahí unas políticas que determinan, tienen unas consecuencias, pero eso es base a una concepción, ¿no?, de esa medida que se maneja. Bien, dejemos esta lámina un poco fea. Pasemos a un tema que yo creo que es importante. Entonces, cuando hablamos de amenazas, aquí hay un tema que hay que considerar, ¿no es cierto? Se trata de ser sujetos y no objetos de la política global. Una cosa es asumir concepciones generadas en otros países, y otra cosa es generar el pensamiento estratégico propio. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de herramientas geoestratégicas, y he traído acá un documento muy interesante y muy fresco que acaba de aparecer el 7 de octubre, que es el concepto operativo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Cómo ganar en un mundo complejo. Está recientemente salido. Y es interesante porque aquí se ve, ¿no es cierto?, cuál es la concepción geoestratégica de empleo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el escenario geoestratégico actual. Y es interesante porque es muy transparente. ¿Sí? Básicamente, se describe el escenario, ¿no?, geopolítico, geoestratégico, y claro, ellos señalan que en este marco hay que emplear la fuerza no de manera convencional, sino de manera no convencional, básicamente a través de operaciones especiales, de operaciones cubiertas y esas cosas. ¿Sí? Es interesante eso. Entonces, eso es lo que nosotros debemos analizar para determinar nuestra geopolítica y nuestra estrategia de seguridad nacional, ¿no?, en un marco con la idea de ser sujetos y no objetos. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que durante la Guerra Fría el enemigo, ¿no?, que logró el disciplinamiento geopolítico de toda América Latina era el comunismo. ¿Sí? El enemigo interno era el comunismo. Desaparece el comunismo, nos quedamos sin enemigo. ¿Sí? ¿Con qué disciplinamos geopolíticamente a la región? Entonces ahí es que va surgiendo y se va creando este nuevo discurso, el discurso de las nuevas amenazas, cuando de nuevas realmente no tienen nada, ¿no? Y claro, se va construyendo el nuevo enemigo, que es en este caso el terrorismo. ¿Sí? Se aprovecha el tema de los atentados y las Torres Gemelas, y se va construyendo un discurso alrededor del enemigo terrorista. Pero como podía hacer un rato de ejemplo, ¿no?, todo depende de la concepción geopolítica, ¿no? El caso colombiano es clásico, o sea, antes la insurgencia era insurgencia, ¿no?, luego se transforma en terrorismo y otra vez ahora en insurgencia. Y así podemos poner varios ejemplos. ¿Sí? Bueno, entonces, en este momento, la geoestrategia es el sustrato de la política internacional. Ese es el planteamiento. O sea, eso es lo que nosotros debemos analizar. ¿Sí? Y el principal activo del hegemón en este momento es el militar. O sea, acción de fuerza, incluso de power, pero usando el poder inteligente, como señalan los documentos de los Estados Unidos, el poder inteligente. ¿Sí? Ese es el concepto estratégico también. Bien. Vamos a continuar con esto.
Entrando ya en materia, ¿no? Cuando hablamos de revolución militar hay tres niveles. El primer concepto que se crea es el de la revolución tecnológica militar, que aparece en el año 1980. Lo crea el general soviético Gorbachev, que él plantea básicamente que la tecnología armamentística explica el éxito de la guerra. Y este general desarrolla mucho el concepto de las armas nucleares y todos los misiles y todo eso, ¿no? Que la superioridad tecnológica es la clave para ganar la guerra. Luego plantea Andrew Marshall en el año 1990, ¿no? Que para generar una revolución militar no necesariamente tiene que ser considerada como factor principal la tecnología, sino básicamente los cambios doctrinales y organizativos. Y eso hay muchos ejemplos, ¿no? El clásico de la Segunda Guerra Mundial, la guerra rápida, como es el Blitzkrieg de los nazis, ¿no? En apenas 3 semanas destruyeron el ejército francés y en 2 semanas el ejército polaco. Y eso lo hicieron gracias a cambios disciplinarios cooperativos. ¿Sí? Entonces ahí se produjo una verdadera revolución en cuestiones tácticas y concepciones estratégicas de cómo emplear el poder militar. Entonces no necesariamente tiene que ser solo tecnología, sino también temas doctrinarios. Pero más adelante, en el año 1991, Clifford Rogers plantea, complejiza y enriquece más este concepto. Para comprender esta revolución socio-militar, él plantea que hay también un sustrato sociopolítico, ¿no? Se consolida el Estado moderno y también surge el nacionalismo. ¿Sí? El nacionalismo. Nación y nacionalismo son dos conceptos diferentes. Por ejemplo, ¿cuál es el sustrato sociopolítico? Él explica que se producen en la historia grandes transformaciones militares, por ejemplo, cuando se crea la agricultura o cuando se produce la revolución industrial. ¿Sí? La revolución industrial permitió la matanza en masa, digamos. La Primera Guerra Mundial fue, en ese sentido, un ejemplo clásico de lo que puede producir ese cambio. Entonces, aparte de estos tipos de revolución militar, que yo por tiempo no los voy a explicar detalladamente, eso va a estar colocado en el artículo de manera más detallada. Yo quiero proponer completar el pastel, ¿no? Y le he puesto un nombre que se llama Revolución Militar Integral, ¿sí? Porque la pregunta que debemos plantearnos es: ¿las Fuerzas Armadas latinoamericanas estamos preparados para enfrentar el nuevo escenario geoestratégico que se está planteando? O sea, el mundo está cambiando muy rápido, se está generando una especie de nueva guerra fría. El Banco Mundial acaba de declarar a China como la principal potencia económica del mundo. Se han creado organizaciones como el BRICS, como la Cooperación Económica de Shanghái, que aparte de ser organizaciones muy potentes porque integran a las potencias emergentes como Brasil, Rusia, India, también son estructuras de seguridad, ¿no? Y esas están desafiando el liderazgo estadounidense. Entonces el mundo actual es muy diferente al mundo de la posguerra fría, y la pregunta es: ¿estamos leyendo eso? O sea, ¿estamos leyendo ese escenario? ¿No? Y nuestras Fuerzas Armadas como región, ¿estamos preparadas para enfrentar esa situación? ¿No? Esa es la gran inquietud. Entonces, por eso yo planteo como un componente de esta propuesta de concepto que debemos adquirir estatura estratégica. ¿Qué significa esto? Que nosotros actuemos como región, que sepamos definir claramente cuáles son nuestros intereses regionales y hagamos una lectura correcta de las amenazas de la región, porque cada país tiene sus propias amenazas particulares, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos sido sujetos de un intento de golpe de Estado. Aquí hay unos grandes amigos que estuvieron en un evento mientras se producía el 30S, Andrés Gómez de la Torre, Ricardo Maldonado. En la Flaxo se estaba produciendo
un seminario de seguridad y estaba el director de inteligencia, y mientras estaba desarrollando el seminario, bueno, se estaba produciendo el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado. Bueno, no sabía qué hacer, ahí estaba el director, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer una lectura común, aparte de las amenazas particulares que tiene cada país, una lectura común a la región, ¿no?, de las amenazas, justamente tomando en cuenta el concepto geopolítico y geoestratégico. ¿Por qué no avanzar en una cuestión de defensa colectiva? ¿Sí? La cooperación disuasiva, ¿por qué no? El Consejo de Defensa Sudamericano es un gran avance, pero como ustedes saben, no maneja el concepto de defensa colectiva, como es, por ejemplo, la OTAN, ¿sí? ¿Por qué no avanzar en eso? Debemos eliminar, ¿cierto?, influencias doctrinarias ajenas al interés regional. Cuando yo hablo de interés regional, todos sabemos, como también sucede en Europa, hay gobiernos de varios partidos, ¿no? No son, la Unión Europea no dirige un solo partido político. En la UNASUR, en la región latinoamericana, perdón, en Sudamérica, es igual, debe guiar el espíritu, o sea, no tiene que ver con una ideología o con un partido político, sino definir cuál es el interés regional, y esos intereses defenderlos, ¿sí? Y claro, también hay que crear un concepto estratégico de defensa, así como lo proponen acá este tipo de documentos, ¿no es cierto? Ahí pongo como ejemplo, ¿no?, la doctrina de nación, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no?, la doctrina de nación en armas, que no es un concepto marxista ni nada por el estilo. Los griegos lo emplearon por primera vez, la Revolución Francesa lo aplicó también, ¿no? Y los países modernos como Israel, como Cuba y como Suiza también tienen estos conceptos de estrategia de defensa nacional, esto del pueblo en armas o nación en armas, ¿sí? Entonces, esta sería una propuesta, nuestra capacidad para comprender y desenvolverse en el escenario que habita el entorno geoestratégico actual. Esta es la propuesta de aportar a los otros tres conceptos, porque, o sea, claro, nosotros tenemos una tecnología muy dependiente del armamento que compramos a otros países. Como lo demostró la guerra de las Malvinas, depender de esa tecnología es costoso. Entonces tenemos que desarrollar nuestra propia industria militar, desarrollar la interrelación de nuestras fuerzas armadas y generar doctrina propia. Y todas esas cosas se deben asumir, ¿no es cierto?, los desarrollos conceptuales anteriores y además hacer, como digo, una lectura más que basados en este concepto que al menos no le veo útil y práctico, más bien usar estas ideas de la geopolítica y leer claramente la geoestrategia actual. Muchas gracias. Muy bien, nuestro agradecimiento al señor Mario Ramos. A continuación, tengo el gusto de anunciar el siguiente tema de la mesa número 5, referido a la preservación del medio ambiente, minería ilegal. Para tal efecto, el expositor será el coronel Ejército Peruano en situación de retiro, César Augusto Sierra Sanginés. El coronel Sierra ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en marzo de 1980 y se graduó en enero de 1984 como oficial del Arma de Ingeniería. Es licenciado en Administración por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Asimismo, es licenciado en Ciencias Militares con mención en Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos. Tiene 3 maestrías en Administración y Dirección de Empresas por la UPT de Tacna, en Gestión y Desarrollo con mención en Gestión y Dirección de Empresas del Instituto Científico Tecnológico del Ejército y Desarrollo y Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales. Ha sido asesor del Comandante General del Ejército, director de la Escuela de Ingeniería del Ejército, jefe de planeamiento, operaciones y presupuesto en la Segunda División de Ejército. Actualmente se desempeña como asesor y jefe de la sección de interdicciones del Alto Comisionado en asuntos de formalización de la minería, interdicción de la minería ilegal y remediación ambiental. Con ustedes, el coronel Sierra Sanginés. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero les traigo el saludo
del Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, el general de brigada Augusto J. Castañola, quien por funciones se encuentra en estos momentos como ponente en la ciudad en el país de Colombia. Y felicitar a la Secretaría de Estado Nacional por esta organización de la 8ª Semana Iberoamericana sobre Paz, Seguridad y Defensa, haber invitado a ver el tema que es tan importante de la preservación del medio ambiente en el tema que es la minería ilegal. Vamos a ir a sumario en forma rápida. Vamos a ver antecedentes de lo que es la minería ilegal, las causas que lo motivan, las zonas con presencia de minería ilegal en el Perú, los impactos que esta amenaza tiene actualmente, un problema que se ha convertido para nosotros como un ícono, en este caso Madre de Dios, la estrategia que el Estado, que el gobierno actual ha determinado para terminar con las conclusiones. Primeramente, la minería ilegal ha sido determinada por el Estado peruano como una nueva amenaza a la cual debemos tener bastante miramiento, y tenerla como bastante importancia actualmente. Todos somos conscientes, sobre todo los peruanos, que a esta nueva amenaza hemos sido casi indiferentes. La hemos dejado desarrollar en una magnitud que ahora se ha convertido en un problema álgido para nosotros. La minería ilegal en el Perú ha sido una actividad económica que por muchos años ha estado sin control ni regulación social y ambiental, sobre todo, por parte del Estado peruano a través de todos los años. Por los altos precios de este mineral, se ha visto que a través de los tiempos, gran parte de nuestro personal de las serranías ha migrado para convertirse en los principales actores en esta actividad de la minería. Las principales zonas mineras ilegales que tenemos nosotros actualmente son el departamento de Madre de Dios, Cusco y Puno. En estos tres departamentos se concentran el 50% de la minería ilegal en el Perú. Sin temor a equivocarme, casi en todos los departamentos se realizan actividades de minería ilegal, tanto no metálica, agregados y otros materiales, como la metálica, como en este caso, principalmente en el oro. ¿Cuáles fueron las causas que motivaron la minería ilegal en el Perú? En principio, todos conocemos que en el Perú vivimos una época de recesión económica en los años 80. Esto obligó a que muchas personas de la serranía peruana migren y cambien de actividades, modifiquen sus actividades. Asimismo, la violencia política generada por el terrorismo obligó a que migren, y la crisis en el campo aunado a ello, a que de la sierra, de las serranías, obliguen a migrar hacia lugares como la Madre de Dios y otros lugares donde se podía realizar actividades de minería ilegal. Asimismo, la falta de empleo y principalmente la ausencia del Estado en estos lugares, que es uno de los grandes motivos por los cuales ha ido creciendo en demasía estas actividades de minería ilegal en estos departamentos. ¿Cuáles son las zonas con presencia de minería ilegal de oro en el Perú? Principalmente, todos los departamentos que vemos, los principales departamentos como Madre de Dios, Puno, Ica, Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Piura y Cusco, dan imagen de estas imágenes que vemos ahora en estos momentos. Eso es nuestra realidad, que muchos de nosotros desconocemos. Particularmente, en mis 30 años de servicio en el ejército, también desconocí estas actividades. En los últimos 15 o 20 años se ha desarrollado en demasía la minería ilegal, depredando el medio ambiente.
¿Cuáles son los impactos ambientales de la minería aurífera, sobre todo ilegal? Primeramente, la presencia del mercurio y la salud de la población. El mercurio, como todos conocemos, es un veneno neurotóxico, es un metal pesado y como todos ellos es tóxico y no puede ser degradado o destruido. Este mineral, es empleado por los mineros ilegales y contamina nuestro medio ambiente, sobre todo en los ríos. Grandes estudios se han realizado y han determinado que casi el 70% de la población de Madre de Dios contiene este mineral en el cabello, 3 veces más de lo permisible, de los estándares permisibles. Y eso conlleva a que también el 80% de los peces que se obtiene para el consumo humano en Madre de Dios están contaminados con el mercurio. Otro de los grandes impactos son la presencia de las dragas. Las dragas son los equipos utilizados por los mineros ilegales, sobre todo en la zona de Madre de Dios, porque extraen el oro removiendo enormes cantidades de material de las riberas y de los fondos de los ríos, modificando el ecosistema, modificando la cadena alimenticia de los peces, y más sumado el empleo del mercurio, hace pues que el principal consumo humano en Madre de Dios, que es el pescado, esté contaminado con este mineral. Y por ello lleva a que gran cantidad de nuestros compatriotas en el departamento de Madre de Dios tengan consecuencias y secuelas, sobre todo en nuestra niñez y el futuro de nuestros niños, de nuestros adolescentes, se van a ver de acá a unos 5 a 10 años. Ya están viendo a algunos en estos casos. ¿Cuál es otro de los impactos? Los saneamientos precarios. Señores, esta es una realidad. Esto es una realidad. Mineros ilegales que concentran personas que son traídas de diferentes lugares de Cusco, Puno, Arequipa y otros lugares cercanos, se concentran para trabajar y para laborar en lugares que alguna vez fue selva virgen, que en algún momento fue el pulmón de la humanidad. Grandes sectores están convertidos, como usted en estas imágenes, y en estos yacimientos precarios, cerca de 30.000 personas aproximadamente viven de la minería ilegal en Madre de Dios. Hay algunos oficiales acá y personas que nos han acompañado alguna vez que se han escandalizado. Una vez, una cosa es verlo cuando uno se pasa por carretera y otra cosa es sobrevolar Madre de Dios, sobrevolar La Pampa, sobrevolar el kilómetro 107, 108, la zona del corredor minero, la zona de amortiguamiento de una reserva natural que es de Tambopata. Estas son las imágenes que les he traído. Otro de los impactos socioeconómicos es la explotación de menores. Estos niños que ustedes ven acá han nacido, tienen en su concepción, en su consciente colectivo, ya esa imagen que en el futuro va a ser heredada a sus hijos, a sus nietos. Para ellos es algo natural trabajar en la minería ilegal, ser explotados desde su niñez. Otros impactos sociales es la trata de personas con fines de explotación laboral. Personas que son traídas de nuestra serranía con engaños. Una vez llegado al lugar, le quitan el DNI, los obligan, los amenazan de muerte para que no se puedan escapar. Y son explotados, ¿no?, en los trabajos que van a realizar. ¿Y por qué? Por esta falta de inseguridad, por la falta de orden y la ausencia de autoridades gubernamentales. Entre el kilómetro 107 y 108 y hasta el 109 se ha formado un poblado que le llaman La Pampa, donde no existen autoridades.
Asimismo, otro de los impactos es la precariedad de los servicios de salud y de educación. Este lugar es el que les hablo. Aquellos que alguna vez hemos o vamos a visitar, o aquellos los invito a visitar, porque Madre de Dios y Maldonado es un lugar precioso que yo he visitado alguna vez. Pero aquellos que se van por vía terrestre no van a poder ser indiferentes, ni se van a poder tapar los ojos, porque obligatoriamente van a tener que pasar por el kilómetro 100, 107, 108 de la carretera interoceánica. Y ustedes van a ser testigos fieles de esta realidad, donde vive nuestra juventud y el futuro de nuestra población. Otro de los impactos es la proliferación de las enfermedades. Estas enfermedades que se dan como la UTA, la lepra, enfermedades sexuales de aquellas personas que son obligadas a la trata de personas. Estas personas que son obligadas por necesidad muchas veces y por miedo otras, por engaño en otras, y que al final, de todas maneras, son contagiados con estas enfermedades. Otros impactos de la trata de personas en sí, con fines de prostitución. Esta es una realidad, señores. Como les decía, aquel que visita alguna vez por Maldonado por tierra no va a eximirse ni a exonerarse de esto. Esto es lo que va a haber. De domingo a domingo. No existe día, no existe hora. Es un poblado que no tiene autoridades. La ley, verdaderamente la ley de la selva está ahí. Asimismo, la contaminación de las personas. Los mineros que usan el mercurio, que trabajan con el mercurio y contaminan el río, es una cadena de contaminación, desde el que la trabaja hasta el que la consume por medio de peces y otros medios. Todos tienen, en su gran mayoría, y sin temor a equivocarme, ya no es el 70%, como lo hizo el estudio Carnegie, para mí es el 80%, 85%, que todo nuestro personal de Madre de Dios tienen índices más altos de lo permisible de mercurio. Otro es la trata con fines de órganos, que eso era un delito que no se había previsto, solo estaba viendo, pero han existido unas denuncias de desaparición de personas. Nosotros tenemos constantemente comunicación con ellos, Madre de Dios, visitamos Madre de Dios cada semana, y ténganlo por seguro que el comisario de Mazuco, que es cerca a este lugar, tiene denuncias de desapariciones a diario, y eso ya ha sido considerado como un delito, porque estamos viendo y haciendo un estudio que hay un tráfico con fines de extracción de órganos, y muchos estamos siendo ciegos ante ello, estamos dando la espalda a Madre de Dios. Bueno, otro de los impactos es la evasión de impuestos. Esta es la señora Goya, la reina del oro de Huepetue, que es de la familia Baja Casas, que es una de las más grandes representantes de esta expresión de mineral ilegal y de evasión de impuestos, por supuesto. Bueno, la interferencia directa sobre otras actividades, ¿no? como es el turismo. Maldonado y Madre de Dios vive de este momento económico, el turismo, pero la interferencia directa de estas actividades, como la minería ilegal, disminuye el nivel de turismo. Antes, o el poquito antes de Maldonado, veía a los turistas en la calle. Ahora llegan al puerto, a Bamal, la base de Maldonado, y ya no los ves más, directamente se van a las reservas. Ya no lo ves en la calle. Ya el vendedor común que vivía de turismo en Maldonado ha tenido que cambiar. ¿Y a qué actividad cambia? Minería ilegal. No le queda otra cosa. Asimismo, la informalidad y la ilegalidad. Señores, 50.000 hectáreas de bosques devastados. Y yo creo que ya subió. Casi 71.000 canchas de fútbol devastadas
por esta actividad. Asimismo, otro de los impactos de seguridad es el debilitamiento del gobierno regional de Madre de Dios. La corrupción está en todos los niveles, en todos, téngalo por seguro. A veces no sabemos con quién conversamos, con quién hablamos, con quién tratamos. Y actualmente Madre de Dios va a pasar a la segunda vuelta. Y ojalá, es una opinión personal, por mi actividad de agua ahora, es una opinión personal, este señor Luis Otsuka, que está encabezando las encuestas, no llega a ser presidente de la región. Porque él ya lo ha dicho desde antes. Si yo llego a ser presidente regional, no voy a permitir ninguna actividad de interdicción contra la minería, porque él tiene concesión de minería ilegales, y que eso nos va a permitir sinceramente no avanzar en este caso. Otro, como le repito, la pérdida de principio de autoridad, pues nuestras autoridades, la corrupción está por todas partes. Es increíble. El que visite alguna vez Maldonado se va a decepcionar, pero debemos seguir trabajando, debemos ir para adelante. Otro es el turismo, pues le decía, pues, ¿no? El turismo ha disminuido, ya la gente se va a las reservas, ya no están en los mismos lugares, el vendedor común ya no puede vivir esa actividad que vivía anteriormente, ¿no? Existen conflictos sociales, las comunidades se pelean con dinero ilegal, con dinero formal, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble. Madre de Dios, caso emblemático de la minería ilegal. Para que tengan una idea, este es Puerto Maldonado, no sé muy bien, y acá es Mazuco, acá es Camino al Cusco, esta es la carretera interoceánica. Como les decía, el que va por carretera hacia Puerto Maldonado no se va a librar de pasar por el kilómetro 107, 108, porque está en plena carretera. Nuestro presidente de la República estuvo hace unas 2 semanas y pudo vivirlo en carne propia, lo que era el kilómetro 107, 108, prostíbares, de todo, de todo. Bueno, como ese es un caso emblemático, lo voy a sacar porque me queda poco tiempo. Es una de las dragas que utilizan los mineros legales, dragas tipo traca, tipo vivienda. ¿Cuál es la estrategia del Estado para contrarrestar hacerle frente a la minería ilegal? Primeramente, se ha desarrollado una estrategia multisectorial con resultados concretos, ¿no? Con justicia firme, con capacidad, con decisión, con estudios que arrojen en realidad realidades, y sobre esas realidades establecer estrategias cómo atacarlos. Asimismo, bueno, se creó la Comisión Multisectorial de Seguimiento de las Actividades de la Estrategia contra la Minería Ilegal. Se ha creado la figura del Alto Comisionado, que represento ahora, que es el articulador para que todos los entes, todas las organizaciones puedan verdaderamente cumplir su misión. Porque acá el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Dirección de Capitanías y Puertos de la Marina de Guerra del Perú son los entes principales que actúan para hacer las interdicciones. Pero muchas veces, o anteriormente, no tengo presupuesto, tengo gente, se creó esta figura de alto comisionado para articular, para facilitar, para que no haya pretextos y podamos en sí realizar nuestro trabajo y no darle más la espalda a lugares como Madre de Dios. Le pongo Madre de Dios como un caso emblemático, pero existe Puno, existe Huepetube, Cochima, 15.000, que lugares que en realidad, si usted lo visitaría alguna vez, dirían, ¿qué hacemos en Lima? Bueno, acá les traigo algunos datos, ¿no? ¿Cuántas intervenciones han hecho en el presente año? ¿Cuánto se ha avanzado en realidad? Esta interdicción de La Pampa, principalmente La Pampa, es donde les digo, en la zona de amortiguamiento de Tambopata. Y yo les invito en realidad a estar Madre de Dios, les invito a ver nuestra realidad y poner nuestro grano de arena para combatir
esta lacra, para combatir esta amenaza. Porque es una amenaza, no es para Madre de Dios la amenaza, ni para el Estado ni para el gobierno, es para todos nosotros, para todos. Bueno, algunas conclusiones. Esta medida ilegal representa un peligro muy grave y tenemos que ser conscientes, seamos reales, ya saquemos la marca, la venda de los ojos y seamos realistas, veamos nuestra realidad. Menos laboratorio, más campo. Con una buena estrategia, creo que todos podemos combatir esta amenaza. Bueno, las conclusiones pues son prácticamente lo que hemos conversado. En los últimos años el gobierno ha determinado, ya dispuso que se continúe con la estrategia de realizar interdicciones, de desaparecer esta lacra, combatirla. Y creo que si todos nos ponemos el sombrero de que en realidad deseamos, queremos ayudar a nuestros pobladores, que ojo, si va Madre de Dios abandonado, ellos están convencidos que la minería ilegal es parte de su vida, pero nosotros tenemos que hacerles ver la realidad que de este movimiento económico, que es una actividad económica para ellos, pero que en realidad en el futuro, uno, estamos degradando el medio ambiente, principalmente. Dos, vamos a tener daños colaterales. Y tres, estamos al margen de la ley, con los delitos conexos como la prostitución, trata, etc. Bueno, en estos 20 minutos he querido sensibilizarlos, explicarles este tema de la degradación de nuestro medio ambiente con el tema de la minería ilegal, y espero pues que tengamos un poquito más de conocimiento y pongamos nuestro grano de arena para combatir esta lacra actual que tenemos como amenaza en Madre de Dios durante por lo menos. Muy agradecido. Agradecemos profundamente también al coronel Sierra. Mientras llegan las preguntas, muy apretadamente hacemos un resumen. El coronel Chapoñán nos habló de cómo las Fuerzas Armadas del Perú participan en las operaciones de paz en diversas partes del mundo, su relación con los demás países de Sudamérica y su proyección a futuro. El general Vivas nos comentó que todos participan en emergencias y desastres en España, el empleo importante de las Fuerzas Armadas y sus misiones particulares, y la decisión en curso de constituir una unidad de emergencias militar. El señor Mario Ramos nos habló de las nuevas amenazas en relación con la geopolítica y la geoestrategia. Nos comentó que cada país tiene sus amenazas propias y el desarrollo individual de cada fuerza armada, para presentar una propuesta de una revolución militar integral como un trabajo de estudio. Finalmente, el coronel Sierra, como ya lo hemos visto, nos habló de la minería ilegal, que es una nueva amenaza que destruye el medio ambiente, impacta en la sociedad, la salud, la economía y la seguridad. Tenemos unas preguntas, en primer lugar para el general de brigada Pedro Vivas. Dice: para reforzar la capacidad del Estado en emergencias, desastres, ¿considera que pueden existir otras opciones alternativas a la de constituir una unidad militar emergente? Bueno, cuando se creó la unidad militar de emergencia, no puedo obviar que fue objeto de debate. Se presentaron varias alternativas. Una era que incluirla en determinadas unidades militares de probable empleo en emergencia, incluir en su plan de instrucción la instrucción adecuada para esta actividad, incluir en los requisitos de compra de determinado material no solamente los requisitos específicamente militares, sino los requisitos de empleo en emergencia. También fue tema de debate por la sociedad el encuadramiento en instituciones que tienen cuerpos militares cuerpos policiales de naturaleza militar en el marco del Ministerio Interior, cuál debía ser el encuadramiento de esta unidad. También se habló que por qué no crear una unidad, una organización civil de una entidad similar. Sin entrar en detalles de los pros y los contras, lo que quiero recalcar es que la creación de una unidad militar de emergencia en España tiene un gran respaldo por la sociedad civil y por los principales partidos del arco parlamentario, lo que hace indicar que el acierto es la creación de dicha unidad. Por otra parte, desde su creación se ha reducido significativamente la intervención de las Fuerzas Armadas
en emergencias. Bien, muchas gracias. Me pide la mesa de conducción que seamos muy breves en las respuestas y que vamos a tener que guardar las preguntas porque el espacio está reducido. Una pregunta más para el doctor Mario Ramos. El Centro Andino de Estudios Estratégicos ha estudiado las causas de la nula aplicación de las numerosas y valiosos acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones en materia de seguridad y defensa. Voy a hacer un poco de historia de cómo surgió el centro. Es importante para responder a la pregunta. El centro surge a partir del anuncio del Plan Colombia, porque en nuestro país realmente no había, al menos desde la sociedad civil, incluso desde el gobierno y instituciones, ¿no? Organismos que ayuden a difundir y analizar lo que implicaba el Plan Colombia. Y claro, luego también se planteó el tema de la iniciativa regional andina, que era tratar de aglutinar especialmente a los países vecinos de Colombia en el esfuerzo militar, ¿cierto?, para derrotar a la insurgencia colombiana. Si eso hubiese sucedido, si se hubiese tenido éxito la iniciativa regional andina, obviamente el escenario se hubiese complicado mucho en nuestra región andina. ¿Sí? Entonces, el punto no está en cumplir o no cumplir acuerdos. Por ejemplo, el Ecuador, la Asamblea Nacional del Ecuador ha denunciado al diario porque lo considera simplemente un tratado anacrónico que no obedece a las actuales circunstancias justamente geopolíticas y geoestratégicas, ¿no?, al nuevo regionalismo que está creando nuestra región. Entonces, yo creo que la respuesta es esa. O sea, no se trata de cumplir o no cumplir. Los escenarios son dinámicos y lo que se trata es de que nosotros asumamos conciencia regional, conciencia de cuáles son nuestros intereses, ¿sí? Yo creo que ese es el punto y lo más importante, me parece, y responder, o sea, hacer un análisis. Yo creo que eso es un tema que lo hemos hecho, o sea, un análisis, repito, insisto mucho en esto porque, disculpen que sea repetitivo, pero un análisis conjunto colectivo desde el punto de vista geoestratégico, ¿no?, porque eso es lo que nuevo no hay, y ponernos de acuerdo en un programa mínimo, ¿no?, que permita actuar como región. Digo, nunca vamos a esperar de que existan gobiernos, y eso nunca va a suceder, como podría dar ejemplo la Unión Europea, que haya gobiernos de una sola línea política e ideológica. Siempre va a haber gobiernos de diferentes líneas políticas e ideológicas, pero sí podemos definir nuestros intereses como región, independientemente de los gobiernos que estén gobernando nuestros países. Yo creo que hay que leer lo que está pasando en el mundo actualmente, que no solo se está calentando por el calentamiento climático, sino porque realmente se está poniendo muy caliente en términos geopolíticos, y yo creo que la región debe tratar de leer eso y tratar de actuar de manera más conjunta, más colectiva. Muy bien, habiéndose agotado el tiempo y con las disculpas pertinentes a los distinguidos coroneles del Ejército del Perú, solicito a la audiencia un voto de aplauso para esta mesa número 5. Gracias. Vamos a dar respuesta a muchas de estas preguntas en el link que tenemos en el website portal de CDN.